El 26 de abril de 1998, el obispo Juan Gerardi fue salvajemente asesinado. 9 años después, los autores materiales y los instigadores del crimen siguen en la calle, mientras varios inocentes se pudren en la cárcel. Un sacerdote y 3 militares han sido sentenciados a 20 años de cárcel por haber estado supuestamente en la escena del crimen. Contra los militares no existe una sola prueba. Hay que recordar que han sido condenados sobre la base de una de las múltiples declaraciones contradictorias de un testigo muy dudoso, el indigente Rubén Chanax. Este no los acusó de haber matado a Monseñor Gerardi. Solo dijo que habían llegado después del crimen para filmar el cadáver en el garage de la casa parroquial de San Sebastián. A pesar de las múltiples pruebas de descargo, el tribunal dio por buenos los desvaríos de Chanax. Se trató de una sentencia claramente política y de una violación de la presunción de inocencia. Los ciudadanos condenados en esas condiciones son también víctimas. Tienen derecho a exigir un nuevo juicio y, si fueran absueltos, a pedir reparación por los perjuicios. En el caso de Obdulio Villanueva, ya no hay reparación posible. Ha sido vilmente asesinado y decapitado en esa cárcel que nunca debía haber pisado. Como se ve claramente en estas imágenes, la policía y su jefe no intervinieron para impedir que los pandilleros amotinados mataran a varios reos. El motín había sido planificado en una oficina del gobierno de Alfonso Portillo con el objetivo siguiente: eliminar a los 3 militares presos para cerrar de una vez por todas el caso Gerardi y evitar un nuevo juicio. Estuvieron muy cerca de lograrlo, pero el coronel Byron Lima y su hijo, el capitán Lima, salvaron la vida. El expresidente Alfonso Portillo, hoy nuevamente prófugo de la justicia, se encargó personalmente de que los 3 militares fueran detenidos y llevados a la cárcel. Aquí frente a ustedes, pase lo que pase, me pase lo que me pase, los responsables de la muerte de Monseñor Gerardi van a ir a la cárcel. Al involucrarse en un proceso judicial, Portillo violó la ley y la Constitución. ¿Qué buscaba con eso? ¿Y quién le asesoró? Yo prometí que ese caso se iba a esclarecer. Y Dios y las instituciones saben que el Ejecutivo coadyuvó, colaboró, apoyó el proceso. En su gira por Italia y al ser entrevistado por Radio Vaticano, trató a la posición que su gobierno ha adoptado en cuanto a el desarrollo del proceso que se instruye por el asesinato de Monseñor Juan José Gerardi Conedera. Como yo prometí cuando yo era candidato que yo iba a hacer todos los esfuerzos por esclarecer el crimen, y efectivamente lo hice. Nadie lo reconoce, no importa, pero la historia está registrada ahí. Antes de los 2 meses de yo ser presidente, fueron capturados los responsables de la muerte de Monseñor Gerardi. Me da vergüenza decir lo que le voy a decir, pero se lo tengo que decir porque es la verdad. Sabe que no teníamos confianza en que iban a ser capturados y que es el propio presidente de la República el que dirige las órdenes de captura. Esa es una realidad, y eso están los datos ahí. Yo dirigí las órdenes de captura porque teníamos miedo que si le decíamos al director de la policía se iba a filtrar y no iban a haber capturas. Desde mi despacho yo coordiné conjuntamente con el señor Edgar Gutiérrez que el juez fuera directamente con el director de la policía para efectuar las capturas. Mire, la prensa escrita en Guatemala realmente deja mucho que desear. Y eso se los he dicho. Han desinformado al mundo sobre lo que sucede en Guatemala. Portillo quería conseguir los aplausos de la comunidad internacional que exigía la condena de los responsables del asesinato del obispo. A Portillo no le importó que fueran culpables o no. Hizo lo más fácil. Aceptó la asesoría de Edgar Gutiérrez, que había sido la mano derecha de Monseñor Gerardi. Gutiérrez ofreció a Portillo 3 culpables ideales, 3 militares con los cuales tenía una cuenta pendiente, 3 chivos expiatorios. De un día para otro, Gutiérrez se convirtió en director de la SAE, los servicios secretos de inteligencia de la Presidencia de la República.
no dudó en ponerse al servicio de uno de los presidentes más corruptos de la historia de Guatemala, que era además el delfín del general Ríos Montt. La mordida se ve exactamente igual. Esto coincide, lo que se dice, milímetro a milímetro con las lesiones. Fíjense en esto. La parte inferior, a ver, la parte de la oreja doblada está aquí. Esta. Producidas por la parte inferior de la mandíbula inferior, por lo tanto, del perro. Si hubiera sido con una barra de hierro o con una piedra, la oreja puesta por aquí, de esta manera, hubiera quedado rota. Detrás de la oreja ha producido las lesiones estas que se ven aquí. Esto es, definitivamente, cualquier tribunal aceptaría esta versión por inteligente, claro. La oreja ha sido doblada por el investigador. El obispo es atacado por la parte posterior y el animal muerde y deja estas huellas, 4. No hay ninguna piedra que deje estas 4 huellas. De alguna manera huye. Y al huir, naturalmente es atacado de nuevo y entonces en la parte izquierda, como yo soy derecho, uso la mano derecha, con la izquierda, le muerde en la parte de aquí y en la oreja. Le deja las lesiones que hemos visto ahí en la fotografía. Pero claro, aquello no mata al obispo. El obispo tiene todavía la posibilidad de huir y huye, pero el perro sigue atacando y como es atacado se vuelve y pone las manos y hay una lesión de defensa. ¿Saben ustedes lo que es la lesión de defensa? Cuando le ataca a usted un perro, ¿qué hace? O le ataca a un criminal, usted pone la mano así, el brazo, y usted recibe un golpe en el antebrazo o en la mano. Cuando usted pone la mano delante, el perro, ¿qué hace? Muerde. Y aquí tienen ustedes la mordedura del perro, en la mano. Aquí tienen ustedes en el cuello, este es el cuello, aquí tienen la parte superior, a ver, la oreja, está aquí, la oreja, este es el cuello del obispo, el cuello, esta parte de aquí. Si se fijan aquí, verán ustedes estas líneas, son típicas de arañazo de pata de perro. Lo más sorprendente, sin embargo, fue la actuación de la Oda, creada por Monseñor Gerardi. En lugar de dedicarse a apoyar la investigación sobre los verdaderos sospechosos del crimen, esa organización colaboró muy activamente en la patraña judicial y lo sigue haciendo. No fue siempre así. Pocos meses después del asesinato, la Oda no descartaba que el crimen hubiera sido cometido por gente vinculada al padre Mario Orantes. Era entonces el principal sospechoso. El sacerdote vivía en la misma casa que Monseñor Gerardi y cayó en varias contradicciones en los interrogatorios. Una prueba de luminol señalaba restos de sangre en su habitación y los expertos habían detectado mordeduras de su perro, Balú, en el cráneo y las manos del obispo. A mí me llamó mucho la atención, un poquito fuera del lugar, que en la primera reunión que tuvimos en la casa parroquial, en los que estaban todos los miembros de la ODA, y está el licenciado Ardón, el doctor Muñoz, estaba el doctor Pineda, el doctor Suntecún, pidieron ellos por favor, Ronald Ochaeta y el licenciado Melgar, que ingresara su antropóloga, una antropóloga con una gran experiencia, fundadora del equipo de antropología de Guatemala, Mariana Valdizón o Valdizán. Y le dijeron, cuando le enseñaron los modelos, las fotografías, yo creo, digo, que no debería hacer ya la exhumación. Esta es una prueba irrefutable. Y lo mismo dijo, no me acuerdo que Ochaeta o el licenciado Melgar, que dijo, son pruebas contundentes. Si nosotros vemos esto antes, nosotros mismos denunciamos al padre. Hubieran dejado al curita atado. Y la Mariana todavía salió, ¿verdad, Cedric? A felicitarme, porque qué buen trabajo, cómo pudieron dar con la dictadura, si eso en antropología es básico, ¿verdad? Las mordeduras de Balú eran entonces pruebas contundentes para la ODA y sus dirigentes, Ronald Ochaeta, Neri Rodenas, Maynor Melgar y los demás.
Todo cambió unos días después, cuando la Iglesia Católica y sus abogados exigieron la exhumación del cuerpo del obispo para someter las heridas a un nuevo examen forense. Doctor de la Torre, ¿qué se evidencia de este momento político en la historia de Guatemala? En el caso que estamos tratando de los Lima, se designó un fiscal, Otto Ardón, que iba en la dirección correcta para inculpar a los miembros de la banda de Valle del Sol, entre los cuales se encontraba un pariente muy cercano de Monseñor Hernández, el vicario de la diócesis de Guatemala. Por supuesto, la ODA, y en particular el arzobispo y la conferencia episcopal, no tenía mucho interés o ninguno en que se siguiera la pista o la dirección que indicaba Otto Ardón. El mismo experto español que había detectado las mordeduras confirmó su primer diagnóstico y recibió el apoyo de los forenses del Ministerio Público e incluso de uno de los peritos de la defensa de Mario Orantes. El doctor Reverte Coma es una de las máximas autoridades mundiales en la materia y ha publicado una infinidad de libros sobre la resolución de casos criminales a través de la ciencia forense. Aquí este sería el orificio del otro canino, aunque se ve, indícale tú exactamente, aunque se ve que la superficie no está rota. Mientras aquí sí se ve roto, pero aquí no se ve roto. Eso es inferior. Los caninos inferiores. No, estamos hablando de superiores. ¿Cuál es entonces la del canino? No, aquí hay una lesión con toda una abrasión que indica que fue la parte inferior del apoyo del perro para poder ensartar esto. Sería un canino. En cambio, Ronald Ochaeta intentó desvirtuar el diagnóstico de Reverte Coma. Creo que el doctor Reverte, si ha afirmado eso, se ha arriesgado demasiado y está poniendo en juego la credibilidad del Ministerio Público. Ochaeta obtuvo como premio por el manipuleo del caso la Embajada de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos. La Iglesia y la ODA se niegan a aceptar las pruebas científicas contundentes sobre la presencia del perro Balú y su dueño en la escena del crimen. La jerarquía católica teme que se descubra la posible participación de uno de los suyos en el asesinato del obispo. Nosotros como querellantes adhesivos del caso de Monseñor Gerardi no nos podemos retirar. Nosotros seguimos en este deseo de que brille la verdad, de que reine la justicia y de que de veras tengamos un Estado de Derecho para poder vivir como verdaderos guatemaltecos en paz. Monseñor, va pasando el tiempo, ya llegamos a 7 meses y no se ve nada claro. Pues hasta hoy no, vamos a ver si la semana entrante amanece el sol, después de tanta lluvia. La noche de los hechos del asesinato de Monseñor Gerardi, Monseñor Efraín Hernández ya estaba en la iglesia de San Sebastián, entonces pues se puede concluir de que o ellos fueron los que o tienen alguna participación activa, o por lo menos no es cierta la versión que el padre Mario ha dado hasta ahora. Desde las 7:30 de la noche, ellos se dirigieron para la iglesia de San Sebastián, ¿verdad? Y este es un testigo presencial, el que está ahí es la persona que acompañaba al compañero de Ana Lucía Escobar cuando recibió la llamada y fueron directamente a recoger a Monseñor Hernández desde esa hora. Y quiere decir que si posteriormente ellos estaban ahí a las 12:15, cuando comenzaron a llegar otras personas, ellos estaban ahí desde ese tiempo. Cabe recordar que, por esta persona, Jorge Lemus Alvarado, alias El Buki, el Ministerio Público logró sentencia condenatoria en el caso de la antropóloga Mirna Mac. Ahora lo desconoce y dice que no es idóneo. Que no tiene absolutamente nada que ver ella con esta banda. Ni con ninguna otra, por supuesto, ni es ninguna delincuente como han querido presentarla. Esto aparece en documentos, que no es verdad, gracias a Dios. ¿La posición de la Iglesia cuál es respecto a este nuevo distractor como usted? De rechazo, por supuesto. Para tumbar la prueba científica, los abogados de la ODA necesitaban la complacencia del Ministerio Público. Provocaron la renuncia del primer fiscal, Otto Ardón, y se aliaron con su sucesor, Selvin Galindo.
La decisión de la Fiscalía de cambiar el rumbo de la investigación se dio poco después de una reunión en enero de 1999, donde Otto Ardón hizo el balance de la prueba acumulada. El asesor del fiscal general Adolfo Reyes Calderón explicó a Selvin Galindo que tenía dos opciones: seguir con la investigación hecha por Ardón o empezar a retorcer los hechos con escenas del crimen hechizas. Entonces, como la idea de esta reunión, todas las partes reunidas, ver si el fiscal que tiene el caso compra la hipótesis, o se convence de hasta dónde va, o se reforma, o se hace una nueva. Pero siempre en la exposición a futuro, si vamos a empezar, no sé cómo sea que usted lo haya percibido, si se va a plantear una escena hechiza y se va a construir otra, o se va a partir de la que existe de facto. No, por eso esta es la razón de esto. Sí, claro. La defensa del capitán Byron Lima accionó contra el Ministerio Público por ocultar evidencia. Interpuso un amparo que está documentado con un video filmado dentro de la unidad de capacitación del Ministerio Público que revela aspectos gravísimos relacionados con el caso. En este caso específicamente hablamos de unos videos en los cuales se explica la hipótesis científica a la que ellos habían podido arribar con conclusiones de certeza, y en los cuales pues obviamente si hubiésemos tenido el acceso en su momento procesal oportuno y una respuesta a las peticiones por escrito que realizamos dentro del procedimiento, pues obviamente hubiéramos podido preparar una defensa totalmente distinta a la que se tuvo que hacer por falta y por la negación que hubo por parte del Ministerio Público al acceso a estos documentos. Efectivamente se presentó una acción con la cual se pretende que el fiscal general responda a sus declaraciones, porque realmente es vergonzoso que en nuestro país el fiscal actual indique que va a investigar cómo estos videos llegaron al poder de la defensa de los señores Lima. Yo creo que lo preocupante y lo que debiera pues tener el fiscal en mente es investigar por qué los fiscales anteriores, los fiscales encargados del caso Gerardi, no dieron acceso a los defensores a esos documentos. Eso es realmente lo que debiera preocupar al señor fiscal general, y no buscar excusas o buscar de alguna manera salir por la tangente y evadir su responsabilidad, porque él como jefe del Ministerio Público actual tiene que responder por todas las conductas asumidas por sus subalternos. Realmente, ¿qué contienen las pruebas presentadas? El video realmente es una vergüenza nacional, es una vergüenza para el sistema de justicia, porque en él se puede apreciar cómo el fiscal original, después de haber hecho las investigaciones inmediatas, logró establecer científicamente la manera en que se había cometido el crimen. Sin embargo, cuando se le sustituye con Selvin Galindo, el nuevo fiscal, se empieza a tratar de justificar una hipótesis que no tiene ninguna relación con la evidencia presentada. Se ve claramente cómo las más altas autoridades encargadas de la obligación en aquel entonces, de la investigación, se estaban confabulando, estaban conspirando para darle al caso una validez que solo puede justificarse con la politización de la justicia. Es más, en dicho material se expone cómo los responsables de ejercer la persecución penal en nombre del Estado de Guatemala llegan al colmo de los colmos, de confabular y preguntarle al nuevo fiscal si se basará en una escena del crimen hechiza o qué. Antes de eso ya habían llegado muchas personas de la iglesia. Si hablan de contaminación de la escena del crimen, quienes la contaminaron fueron ellos. Ellos, no solo de la iglesia, sino que en instituciones de derechos humanos, la escena del crimen se manejó en lo mejor de las posibilidades que se puede manejar en Guatemala. El error que se cometió, o que nos achacan haber cometido, es no haber dejado cerrada la iglesia, cerrada la casa parroquial, pero ahí estaba el exfiscal general de la República. Lo platicamos con el exfiscal y nos dijo que la iglesia era muy poderosa y que mejor termináramos rápido de trabajar la escena, y eso fue lo que hicimos. Como imagino que todo el tiempo
Médico. Solo inspecciones oculares, por el momento podemos, por favor. ¿Sí? Gabinete de inspecciones oculares. Muchas de confirmación con los... Sí, ahorita va para allá. ¿Qué dice? Palacios. En el folio 13, líneas 22 a la 24 de la sentencia C-7-2000 del Tribunal Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, sentenció a 30 años de prisión a los militares Lima y al especialista Obdulio Villanueva, expresando clara y taxativamente: procediendo usted a videofilmar y adulterar la escena del crimen, retirándose posteriormente del lugar en el vehículo antes descrito. Lo anteriormente señalado, conforme a lo expuesto en el artículo 132 bis del Código Penal, tipifica el ilícito de ejecución extrajudicial. Después de modificar el rumbo de la investigación, Selvin Galindo huyó a Europa. Selvin Galindo, que se prestó, como lo atestiguan los documentos que tenemos filmados, a la conspiración original de Edgar Gutiérrez para que la culpa recayera sobre los inocentes. Esto lo que prueba este segmento de la filmación es que no se condenó a los culpables sino a los inocentes. Cuando está claro que los culpables así declarados por la Corte no son culpables y los verdaderos culpables todavía hoy están libres. Y en el entretanto 8 años han pasado en los que 2 hombres inocentes han purgado en la cárcel un crimen que no cometieron por los intereses políticos tanto de la ODA, a la cual habría que investigar entre las organizaciones paralelas de poder en Guatemala, como del Ministerio Público, que yo lo considero inepto y fácilmente corruptible. Otro fiscal, Leopoldo Seisig, se encargaría de conseguir los falsos testigos que necesitaba para dirigir la investigación hacia los Lima y Obdulio Villanueva. Pudo contar con el apoyo de la ODA y de Edgar Gutiérrez, el flamante jefe de los servicios de inteligencia del presidente Portillo. El fiscal Leopoldo Seisig, que inclusive pudiéramos decir hasta inició cursos de entrenamiento de delincuentes para poder inculpar a los Lima, que son inocentes. Cuando empezó el juicio, en marzo de 2001, habían desaparecido las pruebas científicas. Solo quedaban testimonios incoherentes y falsos. Hasta el exfiscal Selvin Galindo reconoció en una entrevista a Radio Nederlands que el testimonio del principal testigo de cargo, Rubén Chanax, era sospechoso. Esto no impidió que los 3 jueces del Tribunal de Primera Instancia le dieran validez probatoria. En estos momentos el proceso está dirigido contra 3 militares. ¿Qué relación ve usted entre el proceso que usted investigó y que siguió en el año 99 y el proceso que tenemos en estos momentos ante nosotros? Bueno, la diferencia básicamente es que responde a un discurso presidencial del día 14 de enero del año 2000, cuando asumió el presidente Alfonso Portillo.
y la Fiscalía General responde 8 días después de ese discurso capturando a estas 5 personas. ¿Qué pruebas existen con la información que ha llegado a usted? En este momento, lo único que tiene la Fiscalía para hacer esta acusación es la declaración de un testigo, Rubén Chanac Sontay, un indigente que vivió muchos años en la calle y que con esta declaración que hizo últimamente lo ha hecho en 4 oportunidades. Y en las 4 oportunidades ha declarado circunstancias totalmente distintas. Esa es la base que tiene la Fiscalía para hacer la acusación de estas 5 personas. La verdad es que con un solo testimonio es muy difícil que se pueda llegar a una conclusión verdadera. La sentencia. 8 de junio 2001. Se dicta sentencia a los implicados. Por tales infracciones a la ley penal se les impone la pena de 30 años de prisión inconmutables a los acusados Byron Israel Lima Estrada, Byron Miguel Lima Oliva y José Obdulio Villanueva Arévalo. La declaración única de un testigo totalmente inidóneo que se contradijo 7 veces en las declaraciones que prestó, hace a cualquiera pensar y decir que aquí hubo una conspiración para condenar a inocentes. Si a esto añadimos que posteriormente se organizó también el asesinato de los condenados en la cárcel para cerrar el caso, yo creo que esto realmente ya no hay calificativo que se le pueda poner. La ODA no pudo finalmente evitar la condena del sacerdote Mario Orantes, pero sí obtuvo lo que quería: la cárcel para 3 militares. Hace pocas semanas, la ODA ha publicado un folleto en el cual hacía el balance del caso Gerardi. Ahí se puede leer lo siguiente: si bien una serie de indicios llevaban a suponer que el sacerdote Mario Orantes se encontraba vinculado al crimen, la prueba de luminol que dio positivo en su cuarto de habitación, sus contradicciones, entre otros, se manejó una prueba burda que Monseñor había sido atacado por Balú. Los argumentos con los que se pretendió armar esta hipótesis no eran viables en un debate oral y público por una sencilla razón: no tenían ninguna base científica. ¿Quiénes son los redactores de ese folleto para decir que los informes del profesor Reverte Coma y de varios otros forenses no tenían ninguna base científica? Nunca fueron sometidos a una evaluación independiente y la Fiscalía los hizo desaparecer antes del juicio. En cambio, la ODA reconoce ahora que una serie de indicios llevaban a suponer que el sacerdote Mario Orantes se encontraba vinculado al crimen. Esto no impidió que la Iglesia hiciera lo imposible para deslindar a Orantes del crimen, y si no lo logró, fue porque la ODA decidió sacrificarlo para evitar la absolución de los militares. ¿Qué más pruebas dio el informante anónimo? La persona o el informante que hizo llegar estos documentos a la defensa no solo presentó el video que se ha hecho público, sino que hay algunas otras situaciones de mucha importancia. Entre ellas se presentó también la tomografía axial computarizada, que en su momento creo que es más que elocuente y reveladora de lo que realmente sucedió. Esto está debidamente resguardado y consideramos que el Ministerio Público ha actuado en este caso basado en una hipótesis que se construyó principiando por una escena del crimen que se manipuló, una escena del crimen que posteriormente fue fabricada y elaborada con el propósito de lograr una condena en contra de inocentes. Esta conspiración afecta a Guatemala porque es oficial del Estado en contra de sus propios ciudadanos inocentes. Guatemala debe, para entrar en el concierto de las naciones civilizadas, tener 2 características inmanentes. Primero, certeza jurídica para que funcione un Estado de derecho. Segundo, respeto a la propiedad privada. Y es evidente que la primera no existe aquí. Cuando de militares se trata, no hay debido proceso, ni presunción de inocencia. No hay justicia, sino fabricación de pruebas, simulación de delitos, conspiraciones y muchos actos criminales más. ¿Cómo se encuentra jurídicamente la situación del capitán Lima?
Considero que es una vergüenza también para el Estado de Guatemala el hecho de que el 23 de diciembre el capitán Lima haya sido vejado en su integridad física y en sus derechos humanos, tal como fue declarado en el auto que resuelve la exhibición personal planteada a favor del capitán Lima por parte de la juez primero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Consideramos que este caso ha servido de trampolín político para muchas personas que quieren figurar y que quieren salir a la palestra a costillas de una condena a un grupo de inocentes. Consideramos que, como por ejemplo el caso del ex director del sistema penitenciario Alejandro Yamatei, que realmente con el perdón de la ciudadanía, pero esta persona debiera estar presa, porque no solo es responsable de la masacre que se cometió en Pavón, sino también es responsable de los vejámenes y de permitir este tipo de procedimientos dentro del sistema penitenciario. ¿Qué conclusiones y recomendaciones tiene usted? Yo creo que se cuenta con fundamento suficiente para asistir a la Corte Interamericana. Este es un caso tan vergonzoso y tan absurdo que los mismos que presenciaron y fueron a alterar la escena original del crimen, que llegaron incluso antes que el Ministerio Público a la escena del crimen, que la alteraron, que la manipularon, después se convierten en querellantes adhesivos. Es decir, es una prueba total de la conspiración y de la actitud criminal de funcionarios que tenían responsabilidad, algunos en el Ejecutivo y otros en la Iglesia. Estoy hablando en la Iglesia de la Oda. Realmente el problema de la justicia en Guatemala es la falta de un debido proceso. Hoy día el militar no tiene acceso a un debido proceso. Hay una sistemática obstaculización del debido proceso cuando se trata de militares. Eso se prueba una vez más en el caso de los Lima, en los cuales se arguyó una causal o una figura como la de coautoría en el crimen que no existe en la legislación guatemalteca. El Ministerio Público en Guatemala es un eslabón débil en la cadena de la justicia. Yo creo que no es justo decir en un país como Guatemala que hay un deterioro de los derechos humanos cuando es el único gobierno en la historia que ha reconocido que el Estado ha sido violador de los derechos humanos, número uno. Número dos, han habido sentencias en crímenes que son una vergüenza nacional de Monseñor Gerardi. El Ministerio Público acusó en base a mentiras. Se negó a investigar la verdad. Este material no demuestra quién mató a Gerardi, sino quién no lo mató, quiénes no deben estar presos y quienes sí deberían estar en la cárcel por ser funcionarios malintencionados y corruptos. Asimismo, como el Ministerio Público utilizó a delincuentes para que se pudrieran en la cárcel, inocentes, también se demuestra claramente cómo activistas de derechos humanos hacen lo que quieren en este país y empujan al precipicio al Estado de Derecho. De último, se descubre a unos infames dirigentes de la Iglesia Católica que actúan injustamente e inhumanamente como miembros de un partido político con fines obscuros. Tal y como está la sentencia de primera instancia, otros son los que deberían ser los procesados y extraditados. Con esto se evidencia que tal como la sentencia condenó a inocentes basados en las disparatadas declaraciones de un indigente declarado esquizoide por el mismo Ministerio Público, no hay igualdad ante la ley, pues los activistas y Minugua hicieron lo que quisieron en la escena del crimen. Las consecuencias de toda esta serie de acciones que la defensa de los señores Lima ha ejecutado debiera ser, obviamente existen procedimientos que habrá que respetar, pero debiera ser la libertad, la obtención de la libertad de estas personas que han estado presos injustamente casi 8 años. Aparte de eso, debemos recordar que ellos han tenido la suerte de sobrevivir a una serie de ataques y de vejaciones de las que han sido objetos en la prisión. Y por eso es que urge la libertad de estas personas. Recordemos que para Odulio Villanueva, desgraciadamente, ya no hay marcha atrás. Los guatemaltecos exigimos que se tenga certeza jurídica para que funcione el Estado de Derecho, justicia para los hombres inocentes y cárcel para los delincuentes.
Guatemala no debe ser engañada. En esta segunda entrega, se puede comprobar la ejecución extrajudicial del Estado de Derecho en Guatemala. La conspiración para acusar al ejército, entrenando y presionando a ciudadanos para hacer acusaciones falsas destinadas a atacar a personas inocentes, y la confabulación de un motín para ponerle fin de una vez por todas a cualquier posibilidad de repetir el juicio seguido por la muerte del obispo Juan José Gerardi Conedera. El expresidente Portillo, tratando de congraciarse con la comunidad internacional, interfirió, violando la ley en otro organismo del Estado, presentando 3 chivos expiatorios. Gracias a todas las instituciones, gracias a la sociedad civil, gracias a esos jueces, gracias a esos fiscales que pensaron en el cumplimiento de la ley, no en presiones de ninguna naturaleza. Hoy tenemos sentencia en un caso que ha sido doloroso, que ha sido una vergüenza nacional. Los fiscales del Ministerio Público, como fieles sirvientes de la Misión de las Naciones Unidas para Guatemala, MINUGUA, y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, ODA, acusaron directamente al ejército de Guatemala basados en testigos falsos. Que hay una participación del ejército en este crimen y un encubrimiento del gobierno. Compruebe usted mismo si lo asegurado anteriormente es cierto con esto. Mi nombre es Hugo Enrique Izquierdo Banín. Nací el 17 de marzo de 1971 en la ciudad de Guatemala. Mi número de cédula es A1 815844. Desde principios del año 2000, estando yo en la granja Canadá Escuintla, recibí presiones de parte del Ministerio Público, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado y de la MINUGUA para declarar en contra del capitán Byron Miguel Lima Oliva en el caso de la muerte de Monseñor Juan José Gerardi Conedera. En esas mismas fechas empecé a recibir la visita de funcionarios del Ministerio Público y de la ODA. En un principio me dijeron que en el momento que yo colaborara con ellos y que si mi testimonio era tomado en cuenta por el Tribunal de Sentencia, yo obtenía en 5 días o 10 días tenía mi libertad, porque ellos iban a contactar a la Embajada Americana y a la Embajada de Canadá, ¿verdad? Por lo tanto querían también comunicarse con mi familia. Estas mismas personas me entregaron bocetos de qué era lo que yo tenía que decir para la acusación, que en sí era dejar mal parado al capitán Byron Lima y al ejército de Guatemala. Reconozco acá pues de que mi testimonio fue una mentira. Espero que las personas que me ven entre las patas por esa mentira pues logren algún día perdonarme y entiendan que la presión a la que yo estaba sometido era bastante fuerte. Varias veces los medios de comunicación publicaron que me habían matado o que me suicidé dentro de la cárcel. La Misión de las Naciones Unidas para Guatemala, MINUGUA, todo el tiempo dirigió los delitos cometidos por el Ministerio Público, presenciando el entrenamiento para dar falsos testimonios y administró la patraña judicial. Siempre que recibí visitas del Ministerio Público en la granja Canadá, siempre iban acompañados de personal de la MINUGUA. Siempre fueron los mismos también. Era Rafael Guillamón, español, y un chileno, David Vagamondes. Ellos daban fe de lo que el Ministerio Público estaba haciendo. En ese momento pues era legal mentir, ¿verdad? Ellos daban fe de que el script que el Ministerio Público me estaba dando, yo lo seguía al pie de la letra.
algo que yo me acuerdo y no está puesto, los que decidieron que yo tenía que declarar contra Byron Lima fue la gente de MINUG. En ese momento pues ellos estaban prácticamente amparando lo que el Ministerio Público estaba haciendo, que era diseñar una mentira para que eso fuera legal. Incluso en una oportunidad yo le pregunté al licenciado Mario Leal, cuando él quedó como fiscal del caso, si lo que estaba haciendo no era ilegal, y él me dijo que todo lo que hacía el Ministerio Público era legal. Ahora me pregunto yo qué clase de investigación fue esa. En el transcurso del tiempo, el señor Rafael Guillemón, el español, ahora resulta haciéndose famoso porque es el investigador que junto con el escritor Francisco Goldman hacen un libro de reciente publicación respecto al caso Gerardi también. Ellos están conscientes y estuvieron presentes no solo en mi preparación, sino que también en la preparación de los testigos que son falsos, Rubén Chanac Sontay y Gilberto Gómez Limón. En una ocasión fui sacado de la Granja Penal Canadá, pasadas las 20 horas por personal del Ministerio Público y la Minugua, y fui llevado a la cabecera departamental de Escuintla, específicamente al Hospital Génesis. En ese lugar estaba el señor Gilberto Gómez Limón, quien me platicó pues de los beneficios que él había tenido y que tenía su familia de estar apoyando al Ministerio Público, y esa noche pues la Minugua nos llevó pollo campero para cenar. A la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, Oda, enemiga natural de la verdad, nunca le interesó hacerle justicia a Gerardi. Su objetivo era no desviarse ni un milímetro de acusar falsamente al ejército, sin importarle asesinar a personas para tal fin. En algunas ocasiones recibí la visita del licenciado Mario Domingo Montejo. Él llegaba a tomar una serie de datos y a decirme qué cosas podía agregar yo para mi testimonio, ¿verdad? Incluso el día que el Ministerio Público y Minugua me mostraron fotos de algunos oficiales del Ejército de alta en ese momento para que yo los identificara ante el Tribunal de Sentencia, él estuvo en ese momento. Él me dijo que la ODA me iba a apoyar teniendo alguna negociación con la OEA en Washington y con una ONG de nombre CEGIL en San José de Costa Rica. Llega el licenciado Marcos Aníbal Sánchez, que era el fiscal auxiliar del caso, y me da una serie de números de teléfono. Todos esos números están detallados en el cuaderno que yo entregué, y me dice que yo tengo que estar consciente que si necesitan que yo dé alguna declaración, yo fui amenazado de esos números de teléfono. Eran los números que se usaban en el sector 7 del preventivo, donde estaba el capitán Byron Lima. En una ocasión llega gente del Ministerio Público y de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, Minugua, y me llevan un recorte de prensa donde aparece la muerte a balazos del señor Eric Urizar Varías, amigo, testigo y socio del capitán Byron Miguel Lima Oliva, y me dicen que si eso fue capaz de hacerle a una persona que era su amigo, pues que no sería capaz de hacerme no solo a mí, sino que a mi familia, ¿verdad? Ahora me pregunto yo por qué, si ellos estaban tan seguros que fue el capitán el que tuvo que ver ahí, ¿por qué no accionaron penalmente en contra de ellos? Únicamente lo hicieron para mantenerme a mí bajo presión. 2 veces en la Granja Canadá Escuintla llegó a visitarme el señor Edgar Gutiérrez, quien se identificó conmigo como la mano derecha de Monseñor Gerardi. El problema es que las 2 veces que llegó siempre hubo un gran dispositivo de seguridad dentro de la granja para recibirlo a él, ¿verdad? Pero gran dispositivo, incluso mayor al que usaban los fiscales del Ministerio Público. Luego me entero que él era el secretario de Análisis Estratégico de la presidencia del licenciado Alfonso Portillo. Él llega a preguntarme que cómo estoy, que cómo me siento, ¿verdad? En una ocasión se encuentra también ahí presente el licenciado Maynor Mergar y me hacen ver que yo no tengo por qué preocuparme porque el problema de los Limas se va a solucionar. Días después es el motín en el que muere Obdulio Villanueva y tratan de matar a Byron Lima y a su papá también.
logro comunicación personal con el licenciado Nery Rodenas, director de la ODA, y le digo pues de que lo voy a molestar porque sí quiero la ayuda que la ODA ofreció porque yo seguía en prisión, ¿verdad? Y me dice que ellos ayudarme de alguna manera legal para que yo salga no pueden, pero que están satisfechos con lo que yo hice en el proceso jurídico, ¿verdad? Creemos nosotros de que tuvieron mucho valor los magistrados para poder decidir eso a pesar de las contrariedades que existieron dentro de este caso. El Ministerio Público preparó el ambiente plagado de delitos para que el plan original, acusar del crimen del obispo Gerardi al ejército de Guatemala, tuviera éxito. Si no lo logró totalmente, fue por una simple razón: se basó en falsedades. Ante las presiones que ejercía el Ministerio Público y la Minugua a mi persona, empecé a llevar una serie de diarios. Son cuadernos donde están apuntadas fechas, horas y nombres de las personas que me visitan. Todas esas pruebas pues yo las entregué. Recibo la visita de los fiscales Mario Leal y Marcos Aníbal Sánchez. Bueno, previo me contactan en la granja de Escuintla y me visitan un día martes, 9 de enero del año 2001, en compañía de mi esposa, a quien ellos ya habían convencido por los ofrecimientos falsos que ellos hacen para que yo declarara en contra de Byron Lima. Después del motín de febrero del 2003, llega a visitarme el licenciado Mario Leal a la Granja Penal Canadá, pero le explico que el motín fue ayer y él llega el día de hoy. Prácticamente llega a decirme de que si en todo caso hay un debate o se abren investigaciones por el caso de lo que pasó en el motín, yo tengo que declarar como que si a mí me constara o si hubiera habido el rumor dentro de las cárceles de que Obdulio Villanueva iba a declarar contra los Lima en caso hubiera un nuevo juicio en el caso de Monseñor Gerardi. Me llamaban a la alcaldía, ¿ya? Era otra vez el licenciado Aníbal Sánchez y un licenciado de nombre Mario Castañeda. ¿Ya? Esa vez sí me dijeron que si quería salir libre, rápido, ellos podían ayudar, ¿ya? Solo que había una serie de cosas que arreglar y era un poco peligroso, ¿verdad? Solo debía decir qué pasó el 31 de julio y otras cosas que ellos me iban a decir. Mi esposa, estando aquí en Ciudad de Guatemala, el Ministerio Público le da un teléfono celular. Ni mi persona tenía ese número telefónico. Mi esposa recibe una llamada amenazante y más o menos a las 11:30 de la noche, las únicas personas que tenían ese número eran la familia de mi esposa, su mamá específicamente y su hermana. Llegan, sacan a mi esposa, sacan a mi hija de 3 años, de 4 años, 3 años, y le dicen que tienen información que las van a secuestrar. Supuestamente el organizador del secuestro es Byron Lima y que en ese momento pues tienen que salir. Para golpear al ejército, el Ministerio Público no tuvo el más mínimo escrúpulo en continuar mintiendo, involucrando a oficiales en cuanto delito se le ocurrió, usando a testigos falsos, tratando de implicarlos en actos ilícitos que algunos medios escritos durante años se han encargado de desprestigiar, siguiendo una estrategia bien trazada. Aquí no importa si son culpables o no, pues la unión de ciertos medios escritos con el Ministerio Público se encargaría que la opinión pública creyera en el montaje. Me visita el licenciado Leopoldo Seisig, es una persona gordo, alta, canosa, que me indica que él había sido auxiliar fiscal del licenciado Selvin Galindo en el caso Gerardi y que quería pues que yo dijera prácticamente en una declaración como prueba anticipada en contra de Byron Lima que yo había sido informante del Estado Mayor Presidencial y en tiempo del general Francisco Ortega Menal, y que luego había pasado a una sección que era la 110 que supuestamente hacía análisis de inteligencia. También el licenciado Maynor Melgar en una ocasión me fue a ofrecer que prestara una declaración en contra de un tal García Catalán. En ese momento yo no sabía que él era oficial del ejército, para involucrarlo en narcotráfico, específicamente con un español de nombre Carlos Álvarez Fernández, ¿verdad?
La idea era que se involucrara a esta persona como oficial del ejército en transacciones de narcotráfico con Otto Herrera y con Jorge Mario Paredes. En el momento que yo me entero ya que el licenciado Maynor Melgar no era de la ODA, como él decía, sino que era fiscal del Ministerio Público, pues yo prácticamente ya no quise absolutamente nada. Como que a estas alturas ya los fiscales decían, ¿quieren un pendejo? Vayan a la cárcel de Escuintla. Estamos pendientes de presentar un testigo, uno de los testigos claves. Querían ver si era posible armar una acusación en contra de Álvaro Arzú, que involucrara a uno de sus hijos. Era una acusación bien armada por parte del Ministerio Público, pero evidentemente era una acusación falsa. En una ocasión, los fiscales del Ministerio Público me presentaron una serie de fotos a color, tamaño carta, con fecha de los primeros días del año 2001, enero del 2001. En ese momento eran personas vestidas de civil, para que yo reconociera físicamente los rasgos de ellos y los tenía que decir en el tribunal de sentencia. Con el tiempo me entero que eran oficiales del ejército, específicamente el general Marco Tulio Espinosa, Rudy Pozuelos, Roy Dedet Kasprowitz, Francisco Escobar Blas, Eduardo Villagrán y Julio Meléndez Crispín. Acá el abogado refiere que solamente hubo prueba testimonial en contra de los sindicados y es falso. Hubo también prueba documental que vincula no solamente a los sindicados, sino a otras personas a las cuales se les abrió procedimiento. Además, en las fotos figuraba el oficial Carlos René Alvarado Fernández, que en ese momento tenía un puesto en el Estado Mayor Presidencial y que en la actualidad es el viceministro de la Defensa. Aparte estaba la foto del licenciado Mariano Rayo, que en ese momento era el gerente de la presidencia y hoy es diputado por el Partido Unionista. Incluso días antes de que detuvieran a las personas involucradas en el caso MAC, uno de los auxiliares fiscales, el señor Nelson Cancino, se presenta a la Granja Canadá y prácticamente me cuenta que estas personas iban a ser detenidas, ¿verdad? Y que no sabían a dónde las iban a mandar, ¿verdad? Me lo decía para que en algún momento yo le pasara información al Ministerio Público de lo que estas personas hacían o que fuera cómplice de ellos en coordinar algún acto que los pudiera dañar a ellos en prisión, ¿verdad? Claramente observamos el manipuleo burdo de la prueba y testigos, la negación de los derechos constitucionales a la presunción de inocencia y legítima defensa, apoyados para estos mezquinos fines por determinados medios escritos. El día que yo presenté mi declaración en el tribunal de sentencia que presidía el juez Eduardo Cojulum, la declaración en contra del capitán Byron Lima, él me ordenaba que no respondiera a ninguna de las preguntas de la defensa del capitán Lima, ¿verdad? Hasta que los abogados de la ODA y del Ministerio Público la objetaran, ¿verdad? O sea, prácticamente él me decía en qué momento tenía que responder. A todo esto, pues la prensa también jugó un papel no muy digno de los que son periodistas, ¿verdad? Ellos prácticamente contribuyeron a hacer creíble toda la pendejada y todo el show que en cierta manera montó el Ministerio Público con personas como yo, ¿verdad? Que de algún modo fuimos presionadas. En una de las visitas que hace el Ministerio Público a mi persona, me dejan el nombre y el número de teléfono de una periodista del periódico, Claudia Méndez Arriaza, ¿verdad? Para que en el momento que a mí se me indique, ya sea por el fiscal titular del caso o por uno de los auxiliares, yo la contacte vía telefónica a ella para dar las declaraciones que el Ministerio Público quiera. En una ocasión intentó entrar a la granja, no pudo. Años después platico con ella y me doy cuenta pues de que ella sabía perfectamente cuál era la tónica que el Ministerio Público estaba siguiendo, porque ella estaba pegada al guión de lo que decía el Ministerio Público en un principio. El ingeniero José Zamora, presidente del periódico, y su familia sufrieron una agresión por parte de agentes del Estado. Zamora fue engañado en su buena fe al permitir la querellanza adhesiva de la ODA en su proceso judicial, entidad que, por cierto,
sobra en ese proceso. Mañosamente le cobrará la factura, exigiendo espacios y cobertura sesgada para destruir al ejército como ya lo ha hecho anteriormente, socavando el mayor activo de dicho medio, su credibilidad. Esta persona, arrepentida, buscó a la defensa del capitán Byron Lima. Está siendo presentada ante las pocas autoridades que debieran aún de no estar contaminadas para que se proceda penalmente en contra de todos estos funcionarios corruptos y se termine este periodo del oscurantismo e inoperatividad del sistema de justicia en Guatemala. Estoy aquí por mi propia voluntad haciendo esta declaración porque a pesar de que han pasado casi 7 años desde que yo hice la declaración en contra del capitán Byron Lima, creo que ha sido un error de mi parte haberle seguido el juego al Ministerio Público. Acepto que cedía las presiones de todas estas personas y por un cargo de conciencia fuerte, ¿verdad? El año pasado que yo decidí y tomé la decisión de afrontar esto, lo hice para quitarme una culpa encima, ¿verdad? Si fueron capaces de organizar un motín para eliminar a Obdulio Villanueva y con la intención de matar a los Lima, ¿qué no hubieran hecho conmigo en una granja donde todo el mundo está desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde libre, ¿verdad? Hay 6 cosas y hasta 7 que el Señor aborrece por completo: los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que asesinan a gente inocente, la mente que elabora planes perversos, los pies que corren ansiosos al mal. Proverbios capítulo 6 versículo 16. In memoriam, José Obdulio Villanueva Arévalo. Los principales responsables del linchamiento del Estado de Derecho en Guatemala son:
Desafortunado, el obispo Juan Gerardi. Lucraron económica y políticamente con su muerte, acusando a inocentes sin que hasta el día de hoy se le haya hecho justicia.